toda arquitectura cautiva pasa por un proceso de detenimiento debido a que sus conductos o, digamos, su contexto se invierten en una economía improductiva. La particularidad de estas edificaciones es que no presumen o no relacionan una órbita inmediata con las ciudades. Luego, no se conocería o no se conoce con exactitud a los culpables, a los agresores, salvo a los agentes ambientales y a la movilidad social, ambos promotores de una cultura, se podría llamar, de la urgencia, ¿no? Toda arquitectura cautiva es condescendiente, elabora y promueve un estado cercano a la inspiración. Decía Kevin Lynch que podrían facilitarse mapas turísticos de desechos locales, ruinas y restos. En definitiva, porque la mella, la avería, la decadencia y lo insólito modelan formas fantásticas de atracción. El hecho de que las construcciones de esta serie se encuentren sobre pilares o pilotis, sosteniendo un plano horizontal estructural y quedando la planta baja externa, tiene un sentido lógicamente constructivo, pero también simbólico. Por un lado, combaten el entorno y sus irregularidades, estructuran plantas vacías, sin erosión, pero con corrientes y flujos, permiten, digamos, la función del mirador, y por otra parte estatuyen un lenguaje de aprobación y merecimiento, bien sea con el entorno o bien sea con el propio sujeto. Son, por tanto, saludables, es decir, no son ilegítimas. Se interpolan desde sus postes o zancos sin viciar, sin corromper y sin adulterar el paisaje. La arquitectura desconvocada y presa de su entorno provoca la nostalgia en el espectador, el deseo por el hogar perdido, lo cual nos deja, bueno, podría decirse que es una obrección. Una obrección es una fabulación construida para fortalecer nuestros linajes, nuestros clanes, nuestra prosapia ya desnaturalizada, pero digamos engañosamente elevada. La serie de interacciones revela un conjunto, por tanto, de artefactos envueltos por una poética del lugar. Jean-Louis Deoboté decía que las obras informan, aparatizan los destinatarios, en este caso desde el topos, pero también revelan el abandono, la inconveniencia de la arquitectura en la escena. En todo momento son localizadores, arquitecturas que señalan el emplazamiento, limitadores del ambiente, que se significan por su capacidad de sorprender y fundamentalmente por su voluntad de evocar. Arquitecturas entonces alzadas sobre pilotes que se reglamentan por un empleo inusual del espacio y, digamos, por una ocupación que provoca extrañamiento y excepción, bien por la tipología de la propia arquitectura, bien por su adaptación al paisaje, en este caso, y al equilibrio que se da cuando la naturaleza interactúa con el aparato arquitectónico. En esta serie se encuentran arquitecturas entre troncos sobre el nivel del terreno, con tejados a dos aguas, observatorios móviles, retiros ocasionales, lugares de trabajo, estructuras básicas e hidráulicas, cepelines varados o estacionados. Se preguntaba Kursbrecht sobre una fotografía del Salón del Dirigible de Hindenburg en 1936 si podría ser el foyer de un teatro o de un hotel en la década de 1930, y la inclinación de las ventanas formaría para él parte de esa estilización, como a bordo de un barco, ¿no? Cuando en realidad con lo que sí tiene un enorme parecido, es una sorprendente semejanza, es con el Salón de la Casa Malin, la Atmosphère, que construyó John Lautner en 1960, sobre un único pilar, como un depósito de agua sobre una escarpada ladera de la montaña en Hollywood, o de la colina. Ciertamente esta serie de imágenes y de artefactos que componen interacciones están atentos al concepto de arquitectos como Frank Lloyd Wright, a la época calificada como la de las casas de la pradera, por el gran número de casas de verano que edificó, o de viviendas de verano que edificó en los bosques o junto a los lagos de Wisconsin y de Michigan, y en los suburbios boscosos del norte de Chicago,
Henri Lefebvre reflexiona cómo en torno a estas obras de Reich, él decía que comenzó a suprimir el muro que sellaba un espacio y separaba el dentro del afuera, el interior del exterior. El muro, por tanto, se redujo a una superficie y esta, a su vez, a una membrana transparente. La luz entraba a raudales en la casa y en cada pieza de la misma podía contemplarse la naturaleza, ¿no? Esta inmaterialidad del muro, esta inmaterialidad o esta transparencia, este gesto temprano por integrar la atmósfera en la arquitectura, como Marcel Breuer, por reclutar la naturaleza como espacio compartido y absorbente, por tanto que impresiona fuertemente y lo ocupa todo, impresiona en el sentido de impresión, es decir, de impresionismo. Tiene algunos magníficos ejemplos en la arquitectura moderna de mediados del siglo XX en California, y aquí podríamos dar bastantes nombres como Rudolf Schindler, Richard Neutra, citado John Launer, Albert Frey, Craig Elwood, Pierre Conitz, Rafael Soriano, William F. Cody, Quincy Jones y tantos otros, ¿no?, cuyas estructuras construidas en Palm Springs, en Beverly Hills, en Montecito, en Palos Verdes, etc., generaban este tipo de impresión, ¿no? Y esto quizá nos lleve a reflexionar en palabras de Andreas Huysen, que esta obsesión hacia las ruinas encubre la nostalgia de una etapa temprana de la modernidad, cuando todavía no se había desvanecido la posibilidad de imaginar otros futuros. Siempre teorizo el trabajo en una fase originaria e investigativa que considero parte del proyecto más allá de su cristalización en imágenes. Digamos que luego trazo sobre territorios reales, casi siempre en conflicto, un trabajo de proyectista con un ánimo más propositivo que sustitutivo. Es difícil precisar las condiciones en las que se gestó esta serie de interacciones, ¿no? En un principio las propuestas artísticas que trabajaba tenían una clara componente instalativa. Creo que el hecho de querer procesar proyectos de fuerte componente social me fue llevando a la fotografía. Aquellas primeras experiencias como la serie Rooms del 2000 o Swimming Pool del 2001 se podrían considerar como instalaciones fotográficas. De hecho, la relación perceptual con el espectador era fundamentalmente tridimensional. De ahí pasé a una serie llamada Situaciones del 2004. Esta serie, realizada en Cuba, es determinante para comprender la serie de interacciones. El hecho de querer programar acciones in situ en la ciudad de La Habana me llevó, dada la imposibilidad de ejecución tanto política como empírica, a proyectarlas desde la fotografía. Se podría decir que operaba como un arquitecto proyectista sobre las imágenes. La Habana entonces, y aún hoy, participa de lo que se ha dado en llamar la museificación de la ruina. Ruina es aquello, digamos, desprovisto de uso o malogrado, que ya es espectáculo u objeto confinado, aquello desnaturalizado, sobre el que opera una patología de la añoranza. Si la ruina forma parte de la museificación del mundo, es por su imposibilidad de ser experimentada o transformada. Es verdadero escaparate, es nula presentación y sin representación retórica. En aquel momento tenía claro que esa exposición de lo malogrado urbano requería de un metaargumento que desplazara su pura realidad. El gobierno cubano en Ginebra defendió el derecho de las personas a una vivienda adecuada, pero en la actualidad, en las casas del malecón, muchas de estas familias son desahuciadas por las llamadas avispas negras, que son las fuerzas políticas, las fuerzas policiales en este caso, para construir hoteles extranjeros o apartamentos paramilitares y altos cargos del Partido Comunista. Es decir, hay un delineamiento urbano de uso especulativo del espacio icónico e histórico, camuflado por intereses de Estado que digamos que desacomoda y degrada a las familias cubanas. Esa intangibilidad del desarraigo, ese sentimiento de pérdida de la memoria local, desplazada por la memoria cultural, que al fin y al cabo es la que ocupa un gran número de ciudades, es lo que me llevó definitivamente a la fotografía, la imposibilidad de poder expresar un cierto tipo de inacción
desde acciones políticas o signos simbólicos de ocupación de la mirada. De ahí que si la fotografía o esta fotografía se ha solapado a la arquitectura es justo por este deseo de proyectación propio a la última, es decir, a la arquitectura. Conozco múltiples realidades suburbiales de diferentes países, de Brasil, México, Perú, China, India, Pakistán, Bangladesh, Nigeria, Corea del Sur, y ninguna se conforma idénticamente a las otras. Sin duda en casi todas existen gentrificación, escasez y carencia de recursos y de servicios, pero mientras en algunas conviven el incumplimiento o la criminalidad, en tantas otras lo que existe es una acometividad horizontal y previsible, donde se indiferencia lo público y lo privado, donde hay un encuadramiento social y comunal y una aproximación experiencial y conjunta del escrúpulo y la incertidumbre. Los nuevos patrones urbanísticos están definidos en un campo de atracción y repulsión, precisamente porque la elevación de nuestra conciencia de materia sensorial conduce a una correspondiente indiferencia a lo lábil e inestable. Habitamos, en realidad domiciliamos, un filtro que rechaza todo aquello que nos resulta indeseable, por más que lugares sin planeamiento, es decir, urbanísticamente desorganizados, no necesariamente están desestructurados socialmente o desarticulados emocionalmente. Se podría decir que nuestra sociedad ha creado nuevas generaciones cinéticas, individuos que se desplazan desde la aceleración y cuyas narrativas son asimiladas y elaboradas desde la pantallización. Esta pantallización se da en términos absolutos, es lo que se llama la interfaz. Puesto que la velocidad de las transmisiones es total, podría haber una alteración del orden cronológico de los sucesos en el relato, en definitiva una anacronía, un desfase en el entendimiento que desplazase el movimiento hacia adelante o hacia atrás, generando un lapso, es decir, un intervalo entre dos realidades en este caso, e incluso una prolepsis, es decir, una anticipación con respecto al presente de la historia. Estamos sin duda ante un momento único donde estos recursos expresivos podrían dejar de ser recursos para segmentar el propio curso real de los acontecimientos, y esto en cierto modo puede ser entendido como ciencia ficción. Jacques Attali, en su breve Historia del futuro, se aventura a pronosticar que movimientos masivos irán del África central hacia el África austral o hacia el norte de África. Estas conjeturas razonadas de Attali implicarían estrategias urbanísticas radicalmente diferentes, donde, abandonando lo que Bauman define como mixofobia, que no es sino el miedo al rechazo al otro o a la diferencia, las municipalidades que se vienen enfrentando desde dispositivos locales a problemáticas globales deberían conformar la creación de numerosos espacios públicos, abiertos y hospitalarios. La ciudad deberá entonces adaptarse a la modificabilidad de sus espacios desde el concepto primario de que la autorrealización del sujeto se compromete en estos momentos con la responsabilidad por el planeta. Es decir, se trataría de una responsabilidad mundializadora o globalizadora. Esta autorrealización debe partir de la base de la afirmación del otro e, incluida en ella, también de la naturaleza. No podemos asegurar nuestra vida destruyendo la vida del otro, ni podemos concebir la experiencia compartida sin antes compartir el territorio. Por otra parte, puede ser que tras un periodo de ganancias y rendimiento, y ante la dificultad de la amortización por agotamiento de recursos naturales, pasemos del antropocentrismo al ecocentrismo. Puede ser también que no nos integremos a una ecología profunda y sí a teorías políticas decrecionistas, que no deportan los conceptos claves del humanismo. Lo cierto es que, sin duda, la supervivencia misma nos obliga a reintroducir la conciencia ecológica en el núcleo de la preocupación social. Por supuesto, lo ideal sería no pasar por los extremos de la ecolatría, ni por formas sectarias y neopaganas de entender las sociedades como derivas. En torno a las ciudades de la era posfósil, los mitos icónicos de la ciencia ficción quedarán obsoletos por falta de viabilidad y sostenibilidad. No asistiremos a una ecópolis, y probablemente sí a lo que se ha dado en llamar ciudad resiliente. La resiliencia urbana
comprende un conjunto de reformas y reorganizaciones por parte de individuos, comunidades y empresas por crecer y desarrollarse más allá del estrés crónico al que se vean sometidos. Lo cierto es que ya hay cierta previsión de nuestras posibles carencias en el futuro. Suministro de aguas y alimentos, miedo a impactos agudos, a sucesos repentinos, con un alto índice de destructibilidad, terremotos, epidemias, pandemias, ataques terroristas. Vivimos, por tanto, entre la ruina restaurada y la arquitectura terminal. Un ejemplo de ello es el Instituto Scripps de investigación que ha producido las primeras células madre de especies en peligro de extinción, células que podrían potencialmente permitir mejorar la reproducción y la diversidad genética de algunas especies. Y todas estas circunstancias han sido ampliamente tratadas por el género fantástico. Entre las profecías siempre cambiantes de lo que nos deparará el futuro se encuentra algún ejemplo de macrofirma arquitectónica que ya opera o ya prevé y proyecta más allá de nuestro planeta. Foster and Partners está colaborando con la Agencia Espacial Europea, ESA, para determinar la viabilidad de un proyecto que pretende construir una estación espacial en el polo sur de la Luna, utilizando impresoras tridimensionales. Foster está desarrollando un refugio presurizado para 4 astronautas que permite un aislamiento seguro de estos ante las oscilaciones de temperatura, meteoritos y rayos gamma. Para facilitar la provisión y el transporte, el establecimiento lunar estaría confeccionado por una estructura cilíndrica cubierta por un domo hinchable, sobre el cual una impresora robot edificaría una envolvente con capas de regolito. El regolito está compuesto por una capa de materiales no consolidados, modificados y mudados, como los fragmentos de roca, los granos minerales y cualquier otra deposición que descanse sobre roca sólida inalterada. Este deseo de edificabilidad más allá de nuestro planeta puede tener su génesis en las palabras de Stephen Hawking, cuando proclamó en Noruega ante otros cosmólogos que estamos al principio de una nueva era espacial. Una era en la que la humanidad está desarrollando la tecnología para colonizar otros planetas. Se está imponiendo a sí misma la obligación de emigrar para sobrevivir. No tenemos futuro si no colonizamos el espacio. Esta visión catastrofista de Hawking, que proviene del conocimiento del enfriamiento del núcleo del Sol, augura que el primer paso del ser es volver a enviar misiones tripuladas a la Luna y probar allí las tecnologías necesarias para viajar a destinos más lejanos. Después llegará, lógicamente, el momento de enviar astronautas a Marte, lo cual difícilmente ocurrirá antes de unos 50 años. Esto, sin duda, recuerda a la trilogía de Marte de Kim Stanley Robinson y al concepto de terraformación, es decir, la capacidad del hombre para transformar un planeta en su completud, para hacerlo habitable, reproduciendo las condiciones propias de la vida en la Tierra. Para ello, y sabiendo que Marte está compuesto por agua y otros gases volátiles congelados, cabría la posibilidad de calentar el planeta y liberar esos gases para literalmente conformar una atmósfera. Tras eso solo quedaría la colonización del espacio marciano. Pero lo cierto es que si no queremos quedarnos con la cara perplejizada y absorta de los Rapa Nui en la isla de Pascua, más nos valdría, entre otras tantas cosas, dejarnos de marcianadas y operar desde la silvicultura en la complexión de un proceso de reforestación en aquellas zonas del pasado reciente donde previamente había bosques y cuyo coste y dificultad de implantación son ridículos, y procurar que nuestra sociedad se enamore de Jan Giono, de Gary Snyder, de Robert McFarlane, etcétera, etcétera. Podríamos comenzar con Piero Manchoni. Piero Manchoni encapsuló, nos hizo creer, excrementos. Dicho enlatado de mierda de artista no difiere en su iconicidad del hinchable gigante de una cagada de perro que se soltó de los anclajes del centro Paul Klee en Suiza, derribando varias torres de electricidad antes de aterrizar en los terrenos de un orfanato. La escultura del tamaño de una casa de Paul McCarthy llegó a alcanzar una altura de 200 metros, pero lo cierto es que la mierda ya ha llegado más alto. Solo hay que pensar en los residuos satelitales
que orbitan la Tierra. Si finalmente esta es la capacidad que tiene el arte para hablar de que debemos descarbonizar nuestra forma de generar energía o de desplazarnos, estas obras son, entonces, conceptualmente, una cagada más allá de su literalidad. La relación que se inculca a los hombres hacia sus propios excrementos, decía Peter Sloterdijk, suministra el modelo de relación que existe para con todas las basuras de la vida. Hasta ahora se las ha ignorado regularmente. Solo bajo el signo del moderno, digamos, pensar ecologista, nos estamos viendo obligados a recoger nuestras propias basuras en la conciencia. Si para algunos la era antropocena es en sí misma una era geológica, es por el drástico cambio que se ha operado en el planeta desde nuestra presencia como especie. Cuando trabajamos en la serie fotográfica sobre las aldeas flotantes y las formas vernáculas de habitar en la bahía de Jalón, teníamos claro la situación asimétrica que se ha dado entre dos culturas y cómo el turista somete cualquier desemejanza a la reducción de su imagen o archivo, y en último lugar a la generalización del hogar o el complejo vacacional, entendido en términos de comodidad y bienestar, desde la localización y la equipolencia. Así, una vez instalados desde la mínima equidistancia, alteran en su ilusión de fidelidad lo singular y real, o bien, en el peor de los casos, como suele ocurrir siempre, suprimen el modelo de vida que pretenden observar desde la literaria expresión metafórica de esa malentendida fidelidad. Por otra parte, existen múltiples formas de abordar el paisaje y también múltiples paisajes. Incluso los más agrestes, los más desertizados, tienen una lógica que se traduce en una expresión visual inherente. Para algunos ecólogos hemos entrado en una dinámica intervencionista en que apenas quedan paisajes inalterados. Sin embargo, para John Brinkerhoff Jackson, ningún paisaje puede consagrarse exclusivamente a fomentar una única identidad. De hecho, para él lo que termina concluyendo es que lo esencial del paisaje no es su singularidad, sino su similitud con el resto. Siempre habrá entornos industriales, suburbiales, posbélicos, agrarios, naturales. Lo que está en juego no es tanto la desaparición del paisaje, sin duda desaparecen floras y faunas, lo que está en juego es nuestra desaparición como especie. Gilles Clement nos recuerda que la naturaleza nunca concluye nada, soporta los huracanes, interpreta las cenizas de un fuego, inventa un proceso de vida, siempre sobre las bases, siempre nuevas, de una conmoción. La naturaleza del derrumbe, como de la eclosión, forma parte de la Tierra. Muchas formas concluyen, pero sobre esas tragedias se abastecen el nuevo entorno o los nuevos entornos que se conforman. Personalmente no me interesa, al menos en mi trabajo, elaborar proyectos únicamente como un espacio de autonomía y de distancia, y por tanto demostración o notación del conflicto, de denuncia de la falla. Me interesa el espacio de lo político en la medida en que propongo, en que discurro. Es decir, en la medida en que no solo presento el problema, sino en la dirección en la que elaboro una red de sustituciones, una constitución de decisiones, una conformación de soluciones, siempre arriesgadas en cuanto cuestionables, por lo que para mí el arte es una herramienta política desde el momento en que hay una averiguación y una definición de medidas que alteran, reemplacen o repongan aquello o aquellas problemáticas que nos ocupen. Todos los tratados sobre el decrecimiento sereno, sobre la menor producción y la ampliación de vida de los objetos, se resumen en el concepto de reducción. Reducir es desacelerar y no consiste en culpabilizar a los consumidores convirtiéndolos a una especie de conocimiento o sectarismo ascético. Plantea únicamente una cuestión de responsabilidad en este caso ciudadana. En cierto modo podrían ser válidas aquellas proclamas que Buckminster Fuller hacía en torno a la efemeralización, es decir, a crear lo máximo con lo mínimo. Por tanto, no se trata de una racionalización económica. Esto no sería más que una caricatura tecnocrática del problema. Es más bien el cúmulo de una serie de valores sociales que pretenden consumir en menor medida los recursos naturales limitados del planeta y, como señala por ejemplo Serge Latoche, crear un excedente extraeconómico.
Parece también probable que haya que exigir racionamientos en lo referente a la energía y a las emisiones de gas de efecto invernadero, pero es que podríamos decir que estamos librando una guerra integral por la supervivencia de la especie. Lo que parece es que ha habido un periodo largo de estagnación que dará paso a un proceso de desedificación y de desinversión, porque si, como los politólogos advierten, iremos hacia un ultraecologismo integrista, esto será debido a una perversión sistemática del empleo de los recursos y la gestión de los residuos. Y el residuo es excedente o tara. Su acumulación, no siempre en vertido controlado y en lugares geológicamente estables, genera espacio estratificado donde lo vertido, una vez ha perdido incidencia, conjuga un espacio a otro, una heterotopía, un umbral donde se yuxtaponen dos conceptos irreconciliables: la obsolescencia programada y la huella ecológica. Ese impacto ambiental, que se mide en la capacidad ecológica de regeneración de los ecosistemas, nos hace ineludiblemente pensar en una futuralidad sujeta a medidas especistas. Siempre me ha resultado difícil separar las disciplinas, no intrusarlas o hibриdarlas, teniendo o entendiendo que los problemas de la fotografía o del arte mismo se encuentran fuera de la fotografía y del arte, del mismo modo que los problemas de la arquitectura se encuentran fuera de la arquitectura, porque se hallan en un lugar más allá incluso de lo social o lo político. Paul Virilio nos decía que el afuera comienza aquí. Sin duda es imposible acercarse a cualquier realidad sin una visión disciplinar, procedimental e intelectual plenamente holísticas. Entiendo que mi percepción, no ya de lo artístico, sino de la propia artisticidad, se encuentra claramente influenciada por otras fuentes de pensamiento. Es decir, no es el medio el que modifica o espacializa o especializa, en este caso, mi forma de mirar, sino que un régimen de conocimientos, de investigaciones, de reflexiones, junto con un deseo propositivo y no meramente documental, son los que modulan realmente mi forma de intervención desde los medios fotográficos, videográficos o instalativos. Creo que en un momento determinado dejé de preocuparme del arte. El arte distrae y el arte se recibe con distracción, decía Walter Benjamin. Lo cierto es que para ejecutar arte apenas consumo arte. Me sucede algo parecido a lo que les puede suceder al etnólogo, ¿no? En su deseo de participar, pero en la necesidad de distanciarse, para no alterar el producto o el objeto de investigación, en este caso. En un sentido global disfruto, atiendo y consumo mucho más otras fuentes de pensamiento, como la arquitectura, el urbanismo, la arqueología, la filosofía, la sociología. En general estoy, se podría decir, atento a aquellos discursos y artistas de difícil señalamiento disciplinar. Siempre tengo el temor de que mi trabajo comunique mal o, utilizando otra expresión, se malinterprete. Entre otras cosas, porque el arte, aun siendo una superestructura de la política, tiene una necesidad exasperante de consumo que vuelve previsible cualquier lectura para adecuarla a una funcionalidad de mercado. Comunicar es movilizar y para mí supone la posibilidad de dar foro a aquellos que no lo tienen, como los favelados, o en otra medida más simbólica dar presencia a arquitecturas ausentes, o como en esta serie, arquitecturas fosilizadas carentes de funcionalidad, en suma, a ruinas. Al final creo que todo se resume en la creación de un archivo de pseudopresencias, ya sean villas miserias, cuya finalidad es la negación de la mirada, negación que establece una relación complotada con el poder o con los órganos de gobierno, o bien un archivo de proyectos insubsistentes, puesto que no tienen, como diría Heidegger, la presencia de la cosa, que es el cimiento, es decir, lo cósico. De este modo se podría decir, parafraseando también a Lyotard, que en el siglo XX tardío la arquitectura y la filosofía están en ruinas. Estamos tan acostumbrados a habitar ruinas, a medir nuestros esfuerzos como restauradores, que la vida se ha provisto de un pathos envolvente de nostalgia, un caos inmersivo, estupefactivo, que alienta el archivo, los grandes almacenes de conservación del pensamiento, las réplicas y todo aquello que se considere sustancial, inherente o constitutivo.
Es una labor ingente reparar las ruinas sobre la base de una añoranza infatigable, al mismo tiempo que nuestra realidad, paradójicamente, planea y construye ruinas convocadas desde el concurso y los premios fulgurantes, arquitecturas que no enaltecen al individuo ni a la vida procomún, sino que aspiran al estímulo crítico. Si la filosofía y la arquitectura están en ruinas, como decía Lyotard, el espacio, la extensión y la medida están amenazados de muerte. Prueba de ello es que nuestras nuevas catedrales son las terminales de nuestros aeropuertos. Esta realidad podría definir a la arquitectura como terminal. Creo que el grueso de mi trabajo y concretamente esta serie de interacciones habla sobre el habitar y en este sentido la falta de propiedad y la falta de medida se han adjudicado la propiedad y la medida de las cosas. Nada es edificable si el hombre aún no tiene clara su ocupación, su posesión. Si el hombre aún no tiene previsto discurrir pasillos, presenciar alcobas o implementar cocinas con alimentos, no tienen sentido las formas, los espacios, los solares y menos aún las ocupaciones. Porque ¿cómo habitar sin habitaciones? Toda arquitectura aislada del desarrollo y las modificaciones de su entorno es un monumento. Toda edificación debería de ser intervenida en diferentes momentos históricos, mestizarla, añadirle postizos, eliminar su estatismo, su fatuidad, dado que los usos de la arquitectura serán permutados por funciones ulteriores o por nuevos usos, las capillas y los hospitales serán museos y los museos serán salas recreativas, debemos construir con arreglo a esos cambios. Es decir, la arquitectura debe transmitir esa extrema ambiguación. Pienso que si de algún modo esto se encuentra presente en mi trabajo, estaré comunicando bien. O dicho de otra forma, quedará un proceso de comunicación establecido para relacionarse con un porvenir. Más ahora que sabemos que ante la fatalidad los cuerpos pueden ser estigmatizados, raptados de su núcleo familiar, enmarañados en una cripta común. Cuando se impiden las despedidas, la sociedad se psicologiza en un clima onírico e irresuelto de orfandad. Se ha demostrado que la improbabilidad y la inconveniencia son estadísticas. La COVID-19, como indica Sousa Santos, actúa como una lengua sin escritura, pero con acciones incidentes. Este necrolenguaje ha provisto a nuestras sociedades de un velo espectral, de una sombra de displacer permanente. El síndrome de la cabaña, la nueva normalidad, la inmunidad de rebaño, todo esto son necrofrases que se postulan dentro de una nueva época civilizatoria que puede estar marcada por pandemias intermitentes. Por primera vez confirmamos de forma global, sin pensar en teorías conspiratorias, que la prospección del mundo natural y nuestra proximidad a la vida salvaje, encerrada en cotos cada vez más reducidos, desestructuran nuestra vida diaria. Lo exótico es ahora cotidiano y lo excepcional es ahora ordinario.